¿Quién soy yo? ¿Por qué mi vida estaba marcada desde antes de mi nacimiento? Tal vez has oído mi nombre, pero pocos entienden realmente quién fui y por qué mi historia cambió el destino del mundo. Me llamaron Juan, pero mi identidad no estaba en un simple nombre, sino en la misión que Dios me dio. No nací en un palacio, ni fui criado entre reyes, aunque mi llegada fue anunciada por un ángel en el templo más sagrado. No vestí túnicas de lino fino ni comí en mesas lujosas. Mi hogar fue el desierto, y mi comida, la miel silvestre y langostas. No tenía un ejército, pero mis palabras hicieron temblar a los poderosos. No portaba espada, pero mi mensaje cortaba como filo de navaja. Yo no era el Mesías, pero fui el elegido para preparar su camino. Mucho antes de que mi voz resonara en el desierto, ya se había hablado de mí. Profetas antiguos escribieron sobre aquel que vendría antes del ungido, un mensajero que enderezaría las sendas del Señor. Isaías habló de mí cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Malaquías anunció que un mensajero llegaría antes del día grande y terrible del Señor. Mi vida fue la respuesta a esas profecías. Yo era esa voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para la verdad que estaba por venir. Pero ¿qué significaba realmente preparar el camino? No era solo un aviso, no era simplemente un anuncio. Era un llamado al arrepentimiento, una sacudida para despertar a los corazones dormidos, un grito en medio de un mundo que había olvidado a su Creador. Cuando comencé a predicar en las orillas del Jordán, no eran príncipes ni gobernantes quienes venían a escucharme, sino hombres y mujeres comunes, pecadores, soldados, cobradores de impuestos, almas cansadas buscando redención. Pero también llegaron los fariseos y saduceos, observando desde la distancia, con rostros endurecidos y corazones llenos de orgullo. No podían ignorarme, pero tampoco podían aceptarme, porque mi mensaje no tenía miedo. Mi voz no se apagaba ante la autoridad religiosa. Mucho antes de que mis pies pisaran el polvo del desierto, antes de que mi voz se alzara sobre las aguas del Jordán, mi historia ya había sido escrita. Los profetas antiguos hablaron de un mensajero que vendría antes del ungido, alguien que prepararía su camino y llamaría al pueblo al arrepentimiento. No sería un rey ni un guerrero con espada y escudo. No se levantaría sobre un trono de oro, ni gobernaría con la fuerza de ejércitos. Su arma sería la palabra. Su voz resonaría como un trueno en el desierto. Y su misión, preparar el camino para el Salvador, anunciando la llegada del reino de Dios. Isaías, en tiempos antiguos, lo anunció con claridad. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero no fue el único. Malaquías, el último de los profetas antes de que el silencio cayera sobre Israel por siglos, dejó estas palabras como un eco de lo que habría de venir. Palabras escritas mucho antes de que mi padre Zacarías, un sacerdote anciano, se encontrara cara a cara con el ángel Gabriel en el templo sagrado. Palabras selladas por el tiempo, esperando el momento exacto en que Dios decidiría cumplirlas. Ese momento había llegado. Yo era ese mensajero, enviado para clamar en el desierto y preparar los corazones para la luz que estaba por manifestarse. Desde mi infancia, supe que había algo diferente en mí, una llama en mi espíritu que ardía con un propósito mayor, guiándome hacia un destino divino. Fui apartado, criado en la soledad del desierto, donde la voz de Dios es la única que se escucha. Cuando el tiempo fue cumplido, salí del desierto con un solo propósito: proclamar el mensaje del arrepentimiento. Y la gente vino, desde aldeas lejanas, desde las murallas de Jerusalén, desde los rincones olvidados de la nación. Venían con corazones quebrantados, buscando esperanza, buscando algo que el mundo no podía darles. Mi voz era la sacudida que necesitaban, un eco del llamado divino que despertaba corazones dormidos y los guiaba hacia el arrepentimiento.
Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos y dad frutos dignos de conversión, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Las palabras eran duras, pero necesarias, porque antes de que el Mesías llegara, la tierra tenía que estar preparada. Algunos me creyeron, otros me temieron, y otros, los poderosos, comenzaron a verme como una amenaza. Pero yo no buscaba la gloria, no buscaba el reconocimiento, no era el Mesías ni quería serlo. Mi único deseo era cumplir mi propósito. El día en que mi historia comenzó no fue el día de mi nacimiento, ni siquiera el día en que fui concebido. Mi historia comenzó en el templo sagrado, en un momento de profunda adoración, cuando un hombre anciano se encontró con lo imposible. Mi padre Zacarías era un sacerdote fiel. Año tras año sirvió en el templo, ofreciendo incienso y oraciones, cumpliendo con cada mandato de la ley. Pero dentro de él había una tristeza silenciosa, un anhelo insatisfecho. Mi madre Elizabeth y él eran justos ante Dios, pero la vida les había negado un hijo. En aquellos tiempos, la esterilidad era vista como una vergüenza, como si Dios mismo hubiera cerrado el vientre de una mujer en señal de desaprobación. Y entonces un día el cielo respondió. Era su turno de entrar en el lugar santo y ofrecer el incienso. De repente, la luz resplandeció. Una presencia celestial llenó el lugar, y el aire se impregnó de una paz sobrehumana, como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Mi padre quedó paralizado por el temor. Delante de él, un ángel del Señor, radiante y majestuoso, le habló. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Juan, ese sería mi nombre, el nombre dado por Dios, cargado de propósito y destino, marcado por la voz de un ángel y la fe de mis padres. Pero no sería cualquier hijo. No sería solo el heredero de una familia anciana. Sería un niño con un propósito divino, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para el Mesías. Para cualquiera esto hubiera sido una noticia gloriosa, pero mi padre, un hombre de fe y conocimiento, dudó. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy un anciano y mi esposa también es de edad avanzada. El ángel Gabriel, que había descendido directamente de la presencia de Dios, no tomó a la ligera su incredulidad. Quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla, porque no creíste mis palabras. Tu silencio será el testimonio de tu incredulidad, pero también será el tiempo en el que verás el poder de Dios obrar. Mientras tanto, afuera el pueblo esperaba. Se preguntaban por qué tardaba tanto en salir. Y cuando finalmente apareció, intentó hablar, pero no pudo. Solo gestos, señales, frustración. Comprendieron entonces que había tenido una visión en el templo, pues al salir, mis labios no podían pronunciar palabra, y en mis ojos brillaba el asombro de lo divino. El milagro había comenzado, y con él una nueva era de esperanza, donde la promesa de redención se hacía tangible ante nuestros ojos. Zacarías regresó a casa, y poco después mi madre, Elizabeth, concibió. La noticia se esparció rápidamente, confirmando que el plan divino ya había comenzado. En su corazón no quedaba duda. Lo que era imposible para los hombres, era posible para Dios. El día llegó. Durante meses mi madre Elizabeth había sentido la vida moviéndose dentro de ella, una vida que no esperaba, un milagro que nadie creía posible. Su vientre, que por años había sido considerado estéril, ahora albergaba una promesa divina. Y cuando se cumplió el tiempo, el dolor del parto se mezcló con la alegría de saber que el cumplimiento de Dios estaba a punto de manifestarse. Nací en medio de júbilo y asombro. La noticia se esparció rápidamente por toda la región. Los vecinos y parientes no tardaron en llegar a la casa de mis padres, maravillados por lo que había sucedido. 8 días después, según la costumbre de nuestra gente, llegó el momento de mi circuncisión y de recibir mi nombre. Fue entonces cuando la sorpresa se convirtió en desconcierto.
Los ancianos y familiares supusieron que me llamarían Zacarías, en honor a mi padre. Pero mi madre, con una firmeza inquebrantable, respondió: «Su nombre será Juan». No hubo lugar a dudas, pues sabíamos que ese nombre había sido designado por Dios. Se produjo un murmullo entre los presentes. ¿Juan? Nadie en nuestra familia llevaba ese nombre. Desde el día en que recibió la visión en el templo, Zacarías no había pronunciado palabra. Durante meses había vivido en silencio, observando en primera fila cómo Dios obraba en su familia. Pero cuando le hicieron señas preguntándole cómo quería llamarme, él pidió una tablilla y escribió: «Su nombre es Juan». Y en ese instante su lengua se soltó, como si el peso de la incredulidad hubiera sido removido de sus labios, como si el silencio hubiera sido solo la pausa antes de la proclamación más grande de su vida. Mi padre, lleno del Espíritu Santo, levantó su voz y profetizó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos». Desde el primer aliento mi destino estaba sellado. No sería un hombre común. Los rumores sobre mí se esparcieron por toda la región montañosa de Judea. Todos se hacían la misma pregunta: ¿qué llegará a ser este niño? Y aunque el mundo aún no tenía la respuesta, Dios ya la conocía. Él tenía un plan perfecto para mí, incluso antes de que yo entendiera mi propósito. Porque yo, Juan, había nacido para anunciar la llegada del Mesías, para preparar el camino y ser la voz que despertara a aquellos que aguardaban la esperanza. Desde niño fui apartado. Mientras otros niños jugaban en las calles de las aldeas, yo caminaba por senderos solitarios en el desierto. Mientras otros comían de las cosechas de sus padres, yo me alimentaba con lo que la naturaleza me daba. Desde mi nacimiento, el Espíritu del Señor me guiaba, moldeando mi carácter lejos de la comodidad y las distracciones del mundo. El desierto no era solo un lugar, era mi hogar, el espacio donde la soledad y la quietud me conectaban con lo divino, donde mi alma se fortalecía para la misión que debía cumplir. Allí crecí, rodeado de un paisaje árido y hostil, donde el sol ardía de día y el frío cortaba de noche. Pero en ese aislamiento encontré algo más valioso que cualquier tesoro terrenal: la presencia de Dios. En el silencio de las noches estrelladas, en el susurro del viento sobre las dunas, escuchaba su voz, hablándome, preparándome. Me acostumbré a vivir con lo mínimo, no buscaba riquezas, no ansiaba lujos. Fui un hombre separado, pero nunca estuve solo, porque la voz de Dios siempre resonaba en mi corazón, guiándome y fortaleciéndome en cada paso que daba en mi camino hacia el cumplimiento de mi destino. El Espíritu Santo que me había llenado desde el vientre de mi madre nunca se apartó de mí. Me fortaleció cuando el hambre se hacía insoportable, cuando las noches parecían interminables, cuando la soledad amenazaba con volverse abrumadora. Cada día de mi vida en el desierto fue una preparación, un tiempo de purificación donde aprendí a escuchar la voz de Dios y fortalecer mi fe para proclamar su mensaje. A través del ayuno sometí mi cuerpo. A través de la oración fortalecí mi espíritu. A través del silencio aprendí a escuchar la voz de Dios con claridad. Sabía que mi vida no era para mí, que mi propósito era más grande que cualquier deseo personal. Esperé hasta que llegó el momento, cuando la voz de Dios me llamó y su propósito se hizo claro, instándome a salir del desierto y preparar el camino para aquel que transformaría el mundo. Y cuando el tiempo fue cumplido, cuando Dios me indicó que el día había llegado, salí del desierto. Con un solo mensaje en mis labios: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El silencio del desierto se rompió. Con voz fuerte, clamé al pueblo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era una sugerencia, no era un simple consejo, era un llamado urgente, una advertencia de lo que estaba por venir.
Las noticias de mi predicación se extendieron rápido. Desde todas partes de Judea, Jerusalén y las aldeas cercanas, las personas acudían a escucharme. Se arrodillaban en las aguas del Jordán, confesando sus pecados, y yo los sumergía en señal de arrepentimiento. Pero no todos venían con humildad. Fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época, se acercaban con rostros altivos. Los miré con firmeza y declaré: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no se jacten diciendo: tenemos a Abraham por padre». Mi mensaje era claro. Dios no buscaba apariencias, sino transformación real. Les advertí que el juicio estaba cerca, que el Mesías ya estaba entre ellos. Como un labrador con su bieldo en la mano, él separaría el trigo de la paja, quemando todo lo que no diera fruto. El tiempo de la complacencia había terminado. Era hora de enfrentar la verdad, de volver a Dios con un corazón arrepentido y sincero. El pueblo estaba inquieto. Se preguntaban si yo era el Mesías, pero yo les respondí con humildad: no soy yo, sino aquel que viene después de mí, que es más grande que yo. Yo solo soy una voz que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor. Yo los bautizo con agua, pero viene alguien después de mí, más poderoso, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, purificando los corazones y guiando a todos hacia la verdadera salvación. Sabía que mi ministerio era solo el comienzo. Mi tarea no era recibir gloria, sino preparar el camino. Y entonces Él llegó, con una paz que superaba todo entendimiento, y su presencia iluminó el camino hacia la redención. La multitud seguía creciendo, y con ella la tensión. Los fariseos y saduceos, líderes religiosos que se consideraban justos ante Dios, observaban cada palabra y acción mías con desdén. Los veía acercarse, no con humildad ni con el deseo de ser renovados, sino con una mirada crítica y arrogante. Con firmeza los confronté. No era un juicio ligero ni una reprimenda sin fundamento. Había que hablar con la verdad sin importar las consecuencias. Mirándolos a los ojos les dije: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mis palabras no fueron solo una crítica, eran una llamada urgente a la reflexión. Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que por ser descendientes de Abraham sois salvos. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, mostrando que su poder no depende del linaje humano, sino de su voluntad divina para transformar y redimir a todos los que se arrepienten y creen. No importaba cuántos rituales o sacrificios ofrecieran si no tenían un cambio real en sus vidas. Él quería corazones rendidos, dispuestos a cambiar, a humillarse ante Él. Les expliqué la diferencia entre mi bautismo y el bautismo que vendría. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, purificando sus corazones y encendiendo en ellos una pasión inquebrantable por la justicia y la verdad. Mi bautismo era solo un símbolo, un acto externo para aquellos que decidían cambiar su vida. Los fariseos y saduceos rechazaban la verdad que les estaba siendo ofrecida. Mi misión estaba clara: hablar la verdad, aunque me costara la desaprobación de los poderosos. El Jordán estaba lleno de gente ese día. Mi voz resonaba, llamando al arrepentimiento, cuando de repente una figura se acercó entre la multitud. No lo había visto antes, pero había algo profundamente familiar en él. Era Jesús. A simple vista, él no parecía diferente a cualquiera de los que habían venido antes, pero en lo más profundo de mi ser, algo se encendió. Mi corazón palpitaba con una certeza inquebrantable. Este era el Mesías. Mi corazón palpitaba con una certeza inquebrantable. Este era el Mesías. Con humildad me sentí indigno. ¿Cómo podía yo, un simple hombre, bautizar al Hijo de Dios? Miré a Jesús y casi en un susurro le dije: «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Pero Jesús con calma me respondió: «Deja que se haga así.
porque conviene que cumplamos toda justicia. Sus palabras me hicieron comprender que su bautismo no era por él, sino por nosotros. Tomé a Jesús por el brazo, lo llevé al agua y lo sumergí en el Jordán. Fue un momento trascendental. En ese instante los cielos parecieron abrirse. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, llenando el aire con una sensación de santidad indescriptible. Un susurro suave pero claro vino del cielo. Era la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La confirmación de Jesús como el Hijo de Dios resonó en mi corazón y seguramente en el de todos los presentes. Este bautismo no solo marcó el comienzo del ministerio de Jesús, sino que también confirmó la verdad profunda que había estado en mi corazón. Jesús era el Salvador del mundo, el que quitaría el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Con cada día que pasaba, la multitud seguía creciendo, pero algo había comenzado a cambiar. Jesús ya no solo caminaba entre la gente, sino que él mismo comenzaba a atraer a multitudes. Pero este cambio no me sorprendió ni me llenó de celos. Al contrario, mi corazón estaba en paz. Un día, algunos de mis discípulos se acercaron a mí con una inquietud en sus ojos. Me dijeron que Jesús estaba bautizando y que todos acudían a él. Muchos de ellos ya no venían a mí. Entonces, respondí a mis discípulos con humildad, con una verdad profunda que emanaba de mi ser. Les dije, el que tiene la novia es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se llena de gozo por la voz del esposo. Mi gozo está cumplido. Les estaba diciendo que no podía, ni debía, ocupar el lugar de Jesús. Él era el Mesías, el que había venido a salvar a la humanidad, y yo solo era el mensajero. Es necesario que Él crezca y yo mengüe, porque mi propósito siempre fue señalarlo a Él, el verdadero Salvador, y que todos pudieran conocer su gloria. Estas palabras no eran solo un reconocimiento de mi papel, sino también una afirmación de mi confianza en la soberanía de Dios. Mi tiempo estaba llegando a su fin, pero esa era la voluntad de Dios. Yo había sido llamado para preparar el camino, y mi trabajo se estaba cumpliendo. Ahora, mi tarea era dar paso a la obra que Jesús iba a realizar. Mis discípulos, al ver mi actitud, comprendieron que mi grandeza no residía en la cantidad de seguidores, sino en ser fiel al llamado de Dios. Sabían que la verdadera gloria no era para mí, sino para aquel que venía después de mí. Era un acto de humildad total. Mi vida había sido un testimonio de preparación para Él. Y ahora, el cumplimiento de esa profecía, de esa misión, era lo que me llenaba de paz. Jesús tenía que crecer porque Él era el Salvador del mundo y mi tiempo de ser el foco de la atención estaba por terminar. Había algo en mí que no podía callar, algo que estaba arraigado en mi ser y que me obligaba a hablar con valentía, sin importar las consecuencias. Mi misión no solo era predicar el arrepentimiento, sino también ser la voz de la verdad sin temor ni favor a nadie. Había llegado el momento en que mis palabras iban a desafiar a uno de los hombres más poderosos de la región, Herodes Antipas. Herodes había cometido un pecado evidente ante los ojos de Dios. Había tomado a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, como su propia mujer. Con el fervor que me caracterizaba, no dudé en denunciar públicamente este pecado. Herodes al principio se sintió incómodo con mis palabras, pero no mostró una respuesta inmediata. Poco tiempo después Herodes cedió ante la presión de su esposa y, aunque algo conflictuado en su corazón, ordenó mi arresto. Me arrojaron a una oscura prisión, lejos de la gente, lejos del Jordán y de las multitudes que me seguían. Pero aún en ese lugar, mi influencia espiritual no se apagó. Mi voz seguía resonando con los ecos de la verdad, aunque mi cuerpo estuviera confinado. Este tiempo en prisión no fue un tiempo perdido. Al contrario, fue un período de profunda reflexión. Aunque mi cuerpo estaba cautivo, mi alma seguía libre, confiando en que Dios cumpliría su propósito. No importaba que estuviera tras las rejas, mi misión no había terminado.
El tiempo en la prisión no pasó en silencio. La soledad me envolvía y con ella llegaba una sensación de incertidumbre que me parecía ajena a la firmeza con la que siempre había vivido. Mi mente, tan llena de certeza cuando caminaba junto al río Jordán, se veía ahora sumida en la sombra de la duda. ¿Era este realmente el momento que había estado esperando? Jesús, aquel que había reconocido como el Mesías, ¿estaba cumpliendo la profecía de la liberación del pueblo de Israel? En aquel momento de vulnerabilidad, envié a 2 de mis discípulos para hacer una sencilla pero profunda pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Mi alma aguardó la respuesta con esperanza, sabiendo que el momento de la revelación había llegado y que el Cordero de Dios tomaría el camino que yo había preparado. Él no respondió con palabras vacías, sino con señales poderosas, con milagros que dejaban claro que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Las señales del reino de Dios estaban manifestándose, tal como los profetas habían anunciado. Al escuchar estas palabras sentí una paz profunda. La certeza de que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas me llenó de confianza. Mi duda desapareció porque entendí que, incluso en las circunstancias más oscuras, la obra de Dios no se detenía. La historia no terminaba conmigo, estaba en las manos de aquel a quien había preparado el camino. El destino de un profeta nunca es sencillo, y el mío, en particular, estaba marcado por un acto de traición que resultaría en mi martirio. La hija de Herodías, Salomé, hija de la esposa de Herodes, comenzó a danzar frente a los invitados. Herodes, embriagado por el placer de la fiesta, le ofreció a la joven una promesa impulsiva y peligrosa. «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomé, influenciada por su madre Herodías, fue guiada hacia un acto terrible. Pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se vio atrapado entre su palabra y su conciencia. La vergüenza de contradecir su propia promesa ante tantos presentes lo llevó a ceder. Envió al verdugo para que trajera mi cabeza, cumpliendo la petición macabra de Herodías. La noticia de mi desvivencia se extendió rápidamente y el pueblo que alguna vez me había escuchado con fervor, ahora estaba sumido en la tristeza. Mis discípulos, profundamente conmovidos por mi trágica desvivencia, recogieron mi cuerpo y lo sepultaron. El sacrificio de mi vida no fue en vano. Mi misión, aunque breve, había cumplido su propósito: anunciar al Mesías que salvaría al mundo. En ese banquete de desvivencia, donde la verdad fue silenciada por la maldad humana, la semilla de la justicia y la verdad se había sembrado en los corazones de los que me seguían. Aquel que había venido para cumplir las promesas de Dios estaba cerca. El sacrificio de un profeta era solo el preludio de la redención que vendría. Cuando me enteré de la trágica desvivencia de Juan, algo en lo profundo de mi ser se conmovió. La noticia llegó a mis oídos, y aunque sabía que el destino de todo hombre estaba bajo el control de Dios, el dolor por la desvivencia de un profeta tan fiel y valiente me atravesó como una espada. El dolor de esta pérdida me llevó a retirarme a un lugar solitario, lejos de las multitudes y el bullicio que me seguían. Oré en ese lugar apartado, buscando consuelo en el Padre y reafirmando mi compromiso con la causa por la cual venía al mundo. En ese momento de retiro, sentí una profunda paz al saber que la vida de Juan no fue en vano. Juan fue más que un profeta, fue el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento y el primero en anunciar la llegada del Rey prometido. La fidelidad de Juan al llamado de Dios fue ejemplar, y aunque su vida fue corta, su impacto perdura en la historia de la salvación. Su desvivencia no solo marcó el final de su carrera profética, sino que también comenzó un nuevo capítulo en la historia del reino de Dios, que ahora avanzaba con pasos firmes hacia la cruz. El sacrificio de Juan nos enseñó que la verdad tiene un precio y que aquellos que la predican a menudo enfrentan la adversidad. En medio del dolor por su partida,
Mi propósito se reafirmó con más claridad que nunca. La salvación debía continuar, y el reino de Dios estaba al alcance. La historia de Juan el Bautista no terminó con su desvivencia, sino que, en muchos sentidos, fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. El sacrificio de este hombre valiente y fiel dejó una huella imborrable en la historia bíblica y de manera crucial en la misión que yo, como el Mesías, había venido a cumplir. Juan fue el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento y su misión fue clara desde el principio: preparar el camino para la venida del Mesías. Él fue quien levantó la voz en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento y al bautismo. Su vida, aunque breve y llena de sacrificios, fue la culminación de una serie de promesas y profecías que se remontan siglos atrás. El mensaje de Juan, su llamado al arrepentimiento y su bautismo, no fue simplemente una tradición religiosa, sino una señal clara de la inminente venida del reino de Dios. Juan no solo preparó el camino para mi ministerio, sino que su llamado al arrepentimiento creó un despertar espiritual en muchas personas, preparándolas para lo que estaba por venir. En su desvivencia, Juan dejó claro que la fidelidad a la misión de Dios no tiene precio, y que seguir el llamado divino puede llevarnos a enfrentarnos con la injusticia, pero también nos ofrece la promesa de la vida eterna. El legado de Juan el Bautista es más que una simple historia de sacrificio. Es un recordatorio de que la misión de Dios continúa más allá de cualquier individuo. Juan fue un precursor, pero su vida y su mensaje siguen resonando hoy en día en todos aquellos que buscan prepararse para recibir la salvación que solo puede venir a través de aquel que él mismo proclamó. Al mirar la vida de Juan el Bautista, podemos ver mucho más que la historia de un hombre valiente que proclamó el mensaje del arrepentimiento y preparó el camino para el Mesías. El ejemplo de Juan, su firmeza, su humildad y su valentía, nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en el mundo actual. Uno de los primeros y más poderosos mensajes que podemos extraer de la vida de Juan es la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento sigue siendo fundamental para la reconciliación con Dios. Reconocer nuestras faltas, pedir perdón y cambiar de dirección son pasos cruciales en el proceso de restauración. La humildad de Juan también es un mensaje que no podemos pasar por alto. Su famosa declaración, "Es necesario que Él crezca y yo mengüe", es una lección de humildad para todos nosotros. La valentía de Juan para proclamar la verdad, incluso cuando sabía que esto podría costarle la vida, es algo que debemos imitar. En tiempos de oscuridad, Juan no se avergonzó de hablar la verdad, incluso frente a los poderosos de su tiempo. Hoy nuestra tarea es la misma: reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida de Juan el Bautista no es solo una historia del pasado, es un llamado vivo para todos nosotros. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.